Bueno, lo decíamos al comienzo de nuestro informativo, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Salud Mental. Para concientizar respecto de la importancia del cuidado de la misma, hemos invitado a piso a una amiga de la casa ya, a la doctora Miriam Figueroa. Ella es presidente de la Sociedad Tucumana de Psiquiatría, médico psiquiatra, obviamente. Bueno, para comenzar, me parece que por lo básico, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? ¿A qué definimos como salud mental? ¿Y cuáles son los factores fundamentales para la salud mental? Bien, buenos días, hola chicos. ¿Cómo están? Buenas, Bien. ¿cómo está, Miriam? Gracias por la invitación. No, por favor. La salud mental es la capacidad de poder desenvolvernos en este mundo sin sufrirlo, pudiendo afrontar nuestras actividades, ya sean laborales, estudiantiles, actividades deportivas, sociales, etcétera, sin que esto nos implique ningún tipo de sufrimiento, ¿sí? Entonces la salud mental abarca a todo lo que es nuestra vida. La salud mental, la salud en general, a mí me gusta aclararle a mis pacientes que los médicos dividimos al cuerpo en aparatos y sistemas, mental, digestivo, urinario, etcétera, pero en realidad somos una globalidad. Si nuestra mente funciona bien, lo más probable es que nuestro cuerpo orgánico también funcione bien y viceversa. Si nuestra pancita nos duele, capaz que también emocionalmente nos podemos llegar a sentir un poquito más tristes o más angustiados, ¿no? De allí cuando se habla de la somatización de determinados síntomas en una patología. Exacto, claro. A veces se le resta importancia a esta palabra, la somatización, pero cuando una persona está somatizando, está manifestando, tengo un dolor acá, tengo una molestia allá, me molesta algo en la garganta, no tenés nada, te hicieron endoscopía, te hicieron 1000 cosas, no tenés nada, no, algo tengo. Claro. Tengo algo, nada más que ese algo muchas veces pasa por lo emocional, por lo mental, que es tan altísimamente importante como el hígado, los pulmones, el cerebro mismo en sí, ¿no? Claro. Salud mental es entonces eso, es el pleno funcionamiento del ser humano en todas sus áreas, ¿sí? Fuera en la que fuere que le toque, o sea, gente que trabaja, gente que está en la casa, etcétera, pero el poder desenvolverse con comodidad. Miriam, ¿por qué por ignorancia, desconocimiento, prejuicio quizá o una suma de todo esto, hay muchas personas que cuando se les recomienda, deberías ver a un profesional, ¿por qué no cuidas tu salud mental? Lo toman como algo ofensivo. Sí, mira, justamente eso estaba escuchando cuando anunciaban esta parte. Fue en el año 1992 que la Federación Mundial de Salud Mental decreta este día, 10 de octubre, como un día para hablar sobre la salud mental, no sobre la enfermedad mental. Claro. Salud mental es el poder estar bien, lo que hablábamos recién. Cuando perdemos la salud mental, no necesariamente pasamos a ser una persona disminuida en sus capacidades mentales, ¿sí? Y hablo en plural porque todos en algún momento tenemos algún desbalance, alguna angustia, alguna tristeza, alguna depresión, entonces miedos en general, que tienen que ver con nuestra salud mental, que afectan, o sea, son emociones que nos traspasan y que hacen que nuestra mente no funcione por ahí del mismo modo en que funcionaría si estuviéramos absolutamente relajados. ¿Y cuál se puede decir que es el resorte o que son los resortes o el esqueleto sobre el que se sustenta la salud mental? Mira, la salud mental tiene primero lo que nosotros llamamos como pensamientos. Nuestros pensamientos son los que determinan qué vamos a sentir y en función de lo que sentimos a nivel emocional, Sí. se determinan nuestras conductas. Si te lo pongo en ejemplo sería, si yo pienso, ahora se nos va a venir el techo encima y vamos a morir todos aplastados, incluso que está mi hija acá, ese es el pensamiento, lo que pasa por mi cabeza. Ahora, cuando yo pienso eso, si me lo creo absolutamente, obviamente voy a empezar a tener no mucho, sino muchísimo miedo y mi nivel de angustia de estar acá pasa a estar acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi conducta? Va a ser decirles, chicos, salgamos corriendo porque se viene el techo, vamos todos afuera, porque no. Y el ustedes instinto no. de preservación, El instinto, en ese caso. exacto, sí, que tiene que ver con la salud. El instinto de preservación tiene que ver con la salud. Entonces, aquí vamos en cuanto a la estigmatización del enfermo, de la persona con alteración en la salud mental. Tenemos que aprender, para eso se determinó este día, para dejar de estigmatizar al paciente con problemas de salud mental, para dejar de estigmatizarnos a nosotros, a los psiquiatras, como los que atienden a los locos, entre comillas. No, para nada.
De hecho, ya nosotros tampoco no hablamos de locos, ¿no? Nosotros hablamos de nuestros pacientes con determinadas patologías, donde hoy en día, gracias al avance de la ciencia, gracias al avance de la psicofarmacología, una persona con cualquier tipo de diagnóstico puede hacer una vida dentro de las posibilidades lo más normal posible, ¿sí? ¿Se puede decir que la salud mental es elástica, es maleable más allá de la edad del sujeto que la posea? Digo, porque ¿qué pasa con un niño que, como vemos en muchos de estos casos, está sufriendo bullying en la escuela, ¿no? ¿Esto se traduce después en la edad adulta? ¿Se mantiene, se sostiene si no es bien atendida en la niñez o en la adolescencia? Sí, la salud mental nos da la posibilidad de eso, ¿no? De poder modificar en el aquí y en el ahora las dificultades del pasado, del presente e incluso las futuras, como decía, los miedos catastróficos esos que a veces nos dan en cuanto al futuro, escuchándolos las noticias que daban, entonces, las presentes también, a poder, la salud mental, el tratamiento nos ayuda a poder afrontarlos, a poder, si es que nos genera una patología, solucionarla o mínimamente manejarla, pero teniendo una absoluta calidad de vida. O sea, sí se puede, se trabaja tanto desde la parte psicofarmacológica como de la parte psicoterapéutica, por eso son indispensables los psicoterapeutas. Muchos de los psiquiatras, en el caso mío, por ejemplo, soy psicoterapeuta, pero también nos acompañan los psicólogos, los terapistas ocupacionales, los acompañantes terapéuticos. Hay muchos resortes humanos que intervienen en la salud mental del ser humano, que pueden ayudar a que la persona tenga una mejor calidad de vida. Pero todo comienza en la casa, me imagino, ¿no? Desde la niñez. ¿Podemos decir que hay factores que protegen la educación de un niño, de un adolescente, para educarlos también emocionalmente, para que después esta tolerancia sea mayor a este tipo de acciones como el bullying, por ejemplo, ¿no? Tiene factor desde la genética. Hay gente que está genéticamente más predispuesta y otra gente que no, pero la inmensa mayoría de las personas tenemos los genes que nos predisponen para la angustia, para el miedo en cuanto al bullying, para el dolor en cuanto al bullying, ¿no? Sí, lamentablemente es un mal muy presente, pero así como también está muy presente, estamos hoy en día peleándole mucho, ¿no? Ya desde las más tiernas infancias, enseñándoles a los chicos que no porque seamos distintos tenemos que agredirnos, que la violencia no es aceptable bajo ningún punto de vista, en ninguna circunstancia, que el diálogo es siempre la mejor solución, que la idea es ayudarnos, buscar ayuda y para poder estar bien entre todos, ¿no? Yo eso lo veo, tengo una nena pequeña que va al colegio y aplican muy bien todas estas técnicas en cuanto a la conversación, al diálogo, al sacar afuera y al no permitir, no invisibilizar, por ejemplo, el bullying hoy en día. Hoy, o sea, por eso digo, estamos hablando de hoy. En el pasado no se hablaba de bullying, no existía la palabra bullying. Muchos la hemos sufrido y bueno, hemos tenido que aprender a hacer terapia, a llevarla adelante y a salir de eso para poder tener una buena calidad de vida hoy y dar mejores lecciones de vida a quienes nos toca educar, ¿no? Ahora, Miriam, ¿cómo es la relación con el resto de los colegas médicos de otras disciplinas que se ocupan de lo orgánico? Porque tengo la percepción que durante mucho tiempo era lo único a lo que se tendía, como que si la mente fuera algo disgregado del ser humano. Sí, tenés una muy buena percepción, era así. Hoy en día todo esto ha cambiado mucho. Yo, bueno, como el colegio médico que pertenezco, el Colegio Médico de Tucumán está haciendo acciones que tienen que ver con aunar sociedades, tratar de que la sociedad de psiquiatría pueda interactuar con la sociedad de médicos laborales, con la sociedad de médicos endocrinólogos, con la sociedad de cardiólogos, o si no, ya directamente nos hablamos por teléfono. Hoy en día los WhatsApp, los teléfonos están muy a disposición y podemos ya interactuar los unos con los otros para poder ver esto, ¿no? Que el ser humano es una globalidad y nos decimos nosotros, sí, yo lo ayudo de este lado, yo lo ayudo de otro lado. Aumentó la presión a tanto, bueno, esa presión era emocional. Vamos a tratar de sacarle la medicación lo antes posible, por poner ejemplos. Bueno, si vos me lo tranquilizás... interdisciplinaria, ¿no? Exacto, eso es hoy en día a lo que apuntamos todos y a lo que, sí, muchos estamos involucrados en eso e invito a los médicos que sepan que en el colegio médico tienen el teléfono nuestro de todos los psiquiatras que estamos en la parte privada, por ejemplo, trabajando
pueden acceder a nuestros teléfonos y llamarnos con toda confianza y uno explica, o a veces, el porqué de una medicación o ayuda en el caso de... Una que última haga falta. pregunta de mi parte ya para cerrar, de los casos que nosotros mostramos, ¿no? Hablábamos de bullying también, pero hablábamos también muchas veces de consumo problemático, que es otro de los resortes que afecta a la salud mental, ¿no? Y en este caso, digo, también la modificación de la ley de salud mental, ¿cómo influye con esto de la no internación involuntaria, por ejemplo? Un punto que es bastante debatible o polémico, ¿no? Un punto álgido por excelencia, porque la cuestión esta de la capacidad de internación o no de una persona, lamentablemente muchas veces esa persona no la puede decidir, entonces nosotros nos vemos a veces en la dificultad de tener que consultar a una fiscalía, etcétera, etcétera, cuando la persona necesita una internación ya, inmediata, para no hacerse daño a sí mismo, para no hacer daño a terceros. Entonces, sí, hay muchas cosas que rever, que modificar en la ley de salud mental. La cuestión es poder tener la flexibilidad desde los lugares de legislación para poder darnos lugar para que demos nuestra opinión, hablando de esto de la manicomialización. De hecho, la palabra manicomio viene de manía, para locura, cuando el paciente ponía exaltado se le llamaba manía antes, y comiare o algo así, es en otro idioma, significa curar. El manicomio, al que hoy toda la ley de salud mental lo ataca muchísimo, o sea, hospital monovalente donde van los pacientes con afección mental, antes o sea, nos sirvió de mucho, hoy en día están tratando de sacarlos, pero hay personas que realmente necesitan este tipo de lugares y son en realidad los menos, porque... como decía recién, la psicofarmacología ha avanzado mucho y nos permite que una persona con una patología mental pueda hacer una vida social normal, saludable, activa, productiva incluso. Y otra gente que no, que necesita un lugar especial. No puede estar muchas veces internado en un hospital polivalente donde también va a haber una cirugía cardíaca, un politraumatizado, si no necesita este otro lugar donde... Me acuerdo cuando yo recién entré al Hospital Los Barrios, era un lugar que, si bien era un manicomio, entre comillas, teníamos todo un espacio verde, banquitos donde nos podíamos, la entrevista del paciente no se hacía muchas veces. Ideado y pensado para ese tipo de patología. Exacto, especial, porque ¿no? el paciente pueda sentirse cómodo en su consulta y poder abrirse más y por consiguiente nos podamos ayudar de un mejor modo. Perfecto, muchísimas gracias por tu aporte, doctora. Gracias a ustedes. Muy amable.